Como les contaba antes, estamos con una organización, no sé, de estas organizaciones que llevan tanto tiempo trabajando. Nos acompaña Sandra Califano, es responsable de comunicación de Fundapaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Bien, un gusto y bueno, muchas gracias por habernos invitado a contar un poquito lo que está haciendo Fundapaz hoy. Sí, que es muchísimo, o sea, nos contás un poquito, pero es muchísimo. Le cuento a la audiencia que es una organización que desde hace 44 años, escucharon bien, desde 1973, está trabajando en el Gran Chaco, en el Chaco argentino, con comunidades indígenas y campesinas. ¿En qué zonas están? Y actualmente estamos, bueno, en el norte de Salta, bien en el norte de Salta, en lo que es la zona casi de fronteriza con Bolivia y Paraguay, centro y norte de Santiago del Estero y norte de Santa Fe, en el departamento de Vera, en lo que era la Cuña Boscosa. ¿Y desde el principio trabajaron en esas zonas? No, la fundación, bueno, se inicia ahí como vos decías, en el año 73, y en un principio sí surgió en la zona de Vera, ahí donde antes estaba la forestal, digamos. Ajá, y había quedado toda un tendal de gente sin trabajo con el retiro de la forestal, y ese fue como los primeros pasos, ¿no?, donde se dieron en esa zona. Después también se fue moviendo y fue creciendo en la medida en que fueron surgiendo las necesidades y las demandas de la gente. Estuvimos por Formosa, también en Chaco, pero bueno, actualmente los proyectos y las actividades más fuertes están en estas provincias. Bueno, era una zona bastante convulsionada, en 1973, la forestal realmente era... Y fue una época difícil para trabajar en lo que era el desarrollo social y bueno, y con pequeñas familias o exhacheros o familias que estaban buscando nuevos caminos o nuevas alternativas. Era una situación también compleja social y políticamente, ¿no? Sí, difícil. Claro, sí. ¿Y los problemas con los que se encontraban en ese momento y los que se encuentran ahora han cambiado, han mejorado? Y actualmente sigue, cuando uno recorre, está en contacto, bueno, con las familias y organizaciones de pequeños productores, por ahí hay ciertas necesidades básicas que aún no están satisfechas, ¿no? Como temas fundamentales, por ejemplo, como es el acceso a agua potable. Uh-huh. Por ahí cuesta imaginar la complejidad de esta situación desde lo urbano, pero en las zonas rurales, tanto en lo que es en comunidades indígenas como en zonas campesinas, no hay agua potable para ni consumo ni para producción, y sin agua no se puede pensar en desarrollo posible. No, sin agua no hay vida directamente, claro, ¿no? Entonces ese es uno de los ejes fuertes en este momento de Fundapaz, en tratar de desarrollar estrategias con la gente para posibilitar el acceso al agua, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Y estamos implementando toda una línea de trabajo que es a través de, un poco replicando un modelo de Brasil, uh-huh. Que integramos con ellos en otra iniciativa que se llama Plataforma Semiáridos. Organizaciones de Brasil, nosotros trabajamos conjuntos en eso, y un problema común de las zonas semiáridas es la falta de agua. Uh-huh. En Brasil, a través de una organización que se llama ASA, han desarrollado un programa que se llama 1 millón de cisternas, en donde se trata todo de una movilización y capacitación social, y con la gente arman cisternas de placa que lo que se hace es cosechar agua de lluvia. Ah, es fantástico eso, sí. Entonces, bueno, un poco estamos trabajando, capacitando a la gente, a las organizaciones, acompañando, y en distintas zonas, tanto en Salta como en Santiago del Estero, ya se hicieron más de 30 obras de este tipo en lugares comunes, en espacios comunes, tanto en comunidades como en sectores comunes de uso de poblaciones campesinas, donde se construye una pequeña tinglado o techos de escuela o techos de casas que sea posible, con canaletas y tuberías que desembocan en la cisterna que se construye. Y eso permite almacenar
con un tratamiento, agua de buena calidad que permite abastecer a las familias y a las organizaciones tanto de consumo como para producción. Sí, también es complicado porque no son zonas donde llueva mucho. Claro, pero lo poco que llueve, digamos, se puede ir almacenando, claro, ¿no? Claro. Se juega un poco. También, bueno, ya también se está registrando esto del cambio climático, ¿no? Y en Santiago del Estero, que no era época de lluvia ahora, digamos, ahora pasan de lluvias a altas temperaturas. Bueno, sí se está notando un cambio, realmente un cambio. Bueno, nos alegramos porque la verdad es que en el mundo no recuerdo el dato, pero es una cantidad de los 7.000 millones que somos, no sé si hay 3.000 millones, no recuerdo sinceramente, pero hay una cantidad de gente que no tiene acceso al agua que asusta realmente. Sí, y cuando uno está en las zonas ve que para la gente, bueno, las encargadas, en las comunidades indígenas, las encargadas de traer agua son las mujeres. Uh-huh. Y hace poco, unos meses que estuvimos recorriendo una comunidad, veíamos a una mujer emocionada que decía, bueno, yo antes tenía que caminar 5 kilómetros acarreando baldes, y uno recién cuando está ahí eso puede darse cuenta de la magnitud del problema, ¿no? Sin duda, sobre todo pues nosotros en las ciudades abrimos la canilla, ¿no? Y esto para personas que están con tanta dificultad en acceder al agua es como un sueño impensable prácticamente. Sí, que les plantea un horizonte para trabajar, para todo, digamos, es una y que las obras, si no, la mayoría de las napas están contaminadas con arsénico, uh-huh, sales, entonces para la organización o las familias mismas poder hacer un pozo de tal profundidad para acceder al agua, o digamos, esta es una alternativa concreta que va solucionando en poco tiempo una realidad, ¿no? Un problema. Bueno, vamos a estar charlando un largo rato, pero otro de los temas en los que ustedes trabajan es en el acceso a la tierra, que también es un problema recurrente de la zona. Sí, son la mayoría de los pequeños productores o familias viven desde hace décadas, generaciones, digamos, en tierras y en lugares donde no tienen regularizado la titularidad de los títulos de sus tierras. Uh-huh. Y entonces es también un trabajo fuerte el acompañar, en tratar de resolver conflictos si esas tierras, primero se parte de una situación de derecho, ¿no? Que tenga las condiciones para ser considerado que corresponde el reclamo o la regularización de un título. Y bueno, se asesora técnicamente, jurídicamente, se acompaña, son procesos a veces largos, a veces conflictivos, donde hay más de un actor involucrado en un caso y cuesta resolverlo, llegar a un acuerdo. Pero sí, es un tema central porque es la demanda de la gente constante, digamos. Desde hace 40 años ahora sigue siendo un problema central el acceder a la tierra, y la gente del campo, una vez que sin tierra, no puede planificar a largo plazo. Digamos, ni tener proyectos, ¿no? a largo plazo. Te pregunto porque lo escuché varias veces y bueno, también lo leí, que para las comunidades indígenas la tierra tiene otro paradigma, ¿no? Que es más comunitario que de propiedad privada. ¿Y esto es parte de los conflictos que se tienen? Sí, no para, digamos, hace poco se logró entregar más de 40 escrituras en un caso que es muy conocido a nivel nacional, que son los ex-lotes fiscales del norte de Salta, 55 y 14, en el departamento de Santa Victoria, en la zona de Santa Victoria Este, donde ahí hay comunidades indígenas y organizadas y familias campesinas. Y ellos, cuando lograron un acuerdo primero en estas dos poblaciones con culturas totalmente diferentes, uh-huh,
pero cuando lograron un acuerdo ante el gobierno salteño para regularizar esta situación, lo hicieron en forma comunitaria. Se logró que fuera en forma comunitaria, o sea, no un título de propiedad individual, sino que la comunidad tuvo un título comunitario de sus tierras, digamos. ¿Y cómo es este choque de cultura? Me interesa mucho saber cómo se resolvió concretamente bueno, por más que sea una resolución comunitaria, pero concretamente, ¿cómo se resolvió? Desde el acompañamiento, digamos, es un proceso largo que llevó más de 20 años, porque era muy complejo, donde participaron otras instituciones, además de Fundapaz, y en principio, cuando se tuvo conocimiento de la situación, es poder sentar a los dos grupos, digamos, y que se pudiera entender que era tanto un derecho compartido el acceso a la tierra, porque el conflicto estaba en que eran dos poblaciones distintas que ocupaban un mismo territorio. Entonces empezar a un proceso de negociación y de reconocimientos de derechos mutuos, a pesar de las visiones diferentes. Y desde ahí siempre se apostó al diálogo entre los dos sectores como resolución pacífica de los conflictos, que esa es un poco también la idea que trabaja Fundapaz en todos sus proyectos, y a utilizar herramientas como el mapeo participativo, por ejemplo, que es una herramienta que permite que los actores involucrados en mapas puedan ir volcando sus necesidades, dónde hay agua, dónde no hay, dónde pasa un río, dónde hay zona para limpiar porque no se pueden establecer las viviendas. Van reflejando en los mapas que ellos mismos van haciendo sus problemáticas y sus potencialidades en el territorio. Y en base a esos mapas, que es como una información concreta, van dialogando y negociando. Bueno, ¿te quedas un rato más? Sí, por supuesto. Bueno, Sandra Califano, nos vas a contar un poco del evento que están haciendo justamente sobre el tema del mapeo y el trabajo tan interesante. Dale, sí. Bueno.